Buenos días, profesor. Hoy hablaremos sobre los sistemas políticos comparados con mi compañera Isidra Ram y Julieta López. Todos y cada uno de los estados poseen un sistema de gobierno instaurado con el propósito de establecer reglas que guíen y que controlen el comportamiento de los individuos que lo integran. Además de esto, garantizar y preservar la estabilidad política y la continuidad del Estado mismo. Los sistemas políticos instaurados en cada país se analizan para entender su funcionamiento de acuerdo a dos enfoques fundamentales: el de las reglas escritas y generalidades del sistema, estipulado en la constitución formal de cada país, y en las particularidades que desarrolla el sistema en la práctica o reglas no escritas del juego. Estas últimas no se encuentran estipuladas en ningún tipo de documento formal, sino que se perciben en la praxis del sistema de gobierno y van surgiendo de acuerdo a las costumbres de la sociedad. Los sistemas de gobiernos existentes en los diferentes países pueden ser clasificados según el régimen político de cada uno de ellos. En el presente trabajo daremos a conocer los diversos sistemas políticos existentes según los autores Gianfranco Pasquino y Giovanni Sartori. La noción de sistema político se refiere al conjunto de instituciones, organizaciones y procesos políticos que, caracterizados por un cierto grado de interdependencia, rigen y conforman la vida política de una determinada comunidad. En este sentido, el estudio sistemático del fenómeno político en cualquier agrupación supone, entre otras exigencias metodológicas, determinar el ámbito del sistema, es decir, señalar sus límites y comprender los elementos de las partes que lo integran, así como las relaciones recíprocas que guardan entre sí. En otras palabras, determinan si los confines del sistema se identifican, por ejemplo, con los del Estado-Nación, que es el caso de nuestro tiempo, o si los elementos que lo integran también, como ejemplo, son una constitución escrita, un parlamento o partidos políticos. En el libro Sistemas Políticos Comparados, Pasquino hace mención a lo que dice Easton acerca del sistema político, caracterizando de esta forma que están los tres componentes cruciales, los cuales son la comunidad política, el régimen y las autoridades. En primer lugar, la comunidad política está compuesta por todos los que están sujetos a la determinación imperativa de los valores, de forma que se incluyen todos aquellos que son ciudadanos que se encuentren o no en el territorio. Easton destaca que al menos en las democracias no parecería haber problema en relación a quién conformaba parte de la comunidad política, puesto que no había un grupo religioso o culturales que desafiaran a esta. En segundo lugar se encuentra el régimen, siendo este un conjunto de reglas, las normas y procedimientos que indican el funcionamiento de las instituciones y sus relaciones, las actividades políticas de la comunidad y el comportamiento de las autoridades. Este concepto sirve para diferenciar los sistemas políticos democráticos de los que no lo son. En tercer lugar, las autoridades, siendo estos aquellos que ocupan cargos asignados por y para la sociedad. Al momento de hablar de las autoridades se abre el discurso relacionado a la clase política, la cual ha sido útil para la comprensión de la dinámica y el funcionamiento del sistema político. Por otro lado, las modalidades de selección de la clase política, la proveniencia de los partidos y su pertenencia a lo mismo son aspectos importantes no solo para comprender un sistema político, sino también para evaluar el papel de la política. Según Pasquino, da una definición sobre los sistemas presidenciales. Los rasgos de los sistemas presidenciales son pocos y decisivos para la correcta comprensión del modelo estadounidense, en el cual el presidente es elegido directamente por la ciudadanía y es separada de la elección del Congreso. Teniendo esto en cuenta, el presidente no puede elegir al Congreso y el Congreso no puede sustituir al presidente salvo después de un acto de acusación. En este caso se desarrolla una crisis institucional porque el presidente será sustituido por el vicepresidente. De acuerdo a algunos autores, existe una rigidez entre la relación que hay entre el presidente y el Congreso, siendo el mejor de los casos la parálisis decisional y en el peor de los casos se produciría una crisis del régimen. En otros componentes del presidencialismo se encuentra la duración fijada del cargo del presidente, que también se ve en el semipresidencialismo. Estos dos sistemas son comparables pero no similares en relación a su dinámica y a su funcionamiento. Sistemas parlamentarios. Todos los gobiernos parlamentarios deben tener una relación positiva definida por la existencia explícita de un voto de confianza, siendo esta la verificación de la mayoría, o bien implícita, hasta que no intervenga un voto de desconfianza con sus parlamentos. El autor dice que en el caso inglés la función más importante de la Cámara de los Comunes es la de elegir al Premier. La Cámara de los Comunes señala que el Premier la conduce.
no significando que el primer ministro haya sido elegido por votación por parte de los parlamentarios, sino que significa que se toma nota de la existencia de una mayoría de parlamentarios que se reconocen en un partido y en el líder de este. Por lo tanto, puede dar vida a un gobierno y darle apoyo. Un ejemplo de esto, y siendo un poco más complicado, se encuentran los gobiernos italianos, en donde siempre existió un multipartidismo y además una explícita confianza parlamentaria, para que así asuma todo el gobierno y no solo el presidente del Consejo. Sistemas semipresidenciales. En Francia, el semipresidencial se considera que el primer ministro goza de la confianza de la mayoría del Parlamento, hasta que una mayoría absoluta apuesta no manifieste una explícita moción de desconfianza. El semipresidencialismo no se encuentra en medio entre el parlamentarismo y el presidencialismo, ni tampoco oscila entre estos dos. Contiene muchas variantes y tiene una configuración propia específica y con consecuencias institucionales muy diferentes de estos dos sistemas nombrados anteriormente. Un caso importante, según el autor, es la Quinta República Francesa, en donde el presidente es elegido por los electores y puede ser solo sustituido por un juicio político. Sartori. El autor dice que el mejor sistema político es aquel que mejor funciona, siendo este el semipresidencialismo, puesto a que es fácil de aplicar, siendo frágil, pero entre todos es el que mejor podría enfrentar un problema de mayorías divididas. Los sistemas presidenciales según Sartori. Un criterio que define el sistema es la elección popular directa o casi indirecta del jefe del Estado por un tiempo previsto, variando entre 4 a 8 años. De esta forma, el gobierno o el ejecutivo no es designado mediante un voto parlamentario. Los gobiernos, según el autor, seguían una prerrogativa presidencial, en donde es el presidente el que a su discreción va a nombrar o sustituir a los miembros del gabinete ejecutivo. Por otro lado, la línea de la autoridad es clara, desde el presidente hacia abajo, siendo este el que dirige al ejecutivo. En un presidencialismo puro se ve claramente que no se va a permitir ninguna clase de autoridad que se interponga entre el presidente y su gabinete. Es por esto que es sumamente necesaria la separación de poderes. En otro orden de ideas, el problema que enfrenta el presidencialismo no es el estancamiento que produce tal división de los poderes. Es por esto que se requiere tres factores, siendo esto una la política centrada en los asuntos locales, partidos débiles y una falta de ideología. De esta manera y a través de las negociaciones se puede lograr momentáneamente resolver alguna de estas partes de la crisis de un gobierno. Los sistemas parlamentarios. Según Sartori, el Parlamento mismo es soberano. Es aquel que designa al gobierno ejecutivo y quien se encarga de elegir el primer ministro. No existe una división de poderes y su característica principal es el poder ejecutivo y legislativo que se comparte. La relación que existe entre el ejecutivo y legislativo determina cómo será el funcionamiento del sistema. En relación a esto, hay tres variables de estos sistemas, de tipo francés, siendo estos asambleístas, el de tipo inglés, en donde el ejecutivo prevalece por sobre el parlamento, y de tipo alemán, donde el parlamentarismo es controlado por los partidos políticos. La manera en que se estructura el poder entre ejecutivo y los demás miembros del gobierno son la base de los distintos tipos de sistemas parlamentarios que hay. Estos pueden ser un primero entre iguales de tipo francés, un primero entre desiguales de tipo alemán y un primero por encima de sus desiguales que es el tipo inglés. Deben existir partidos que estén adaptados al Parlamento para su correcto funcionamiento. Es decir, que los partidos sean socializados para que este poder pueda ser cohesivo. El problema de este sistema principalmente es que todos los partidos se encuentran disciplinados y dichos partidistas no se aparten de una línea ideológica. Los sistemas semipresidenciales. El autor lo define como sistema entre el presidencialismo y parlamentarismo, puesto a que estos contienen elementos de ambos sistemas políticos. Se compone por una autoridad dual en la que el jefe de Estado, siendo este el presidente, es elegido por un voto popular. Este es independiente del Parlamento, pero aún así no puede gobernar solo. Es decir, su voluntad debe ser canalizada por el gobierno.
De esta forma, el gobierno es independiente del presidente, dependen del Parlamento y están sujetos al voto de confianza. Por otro lado, el presidente comparte el poder ejecutivo con el primer ministro, siendo esta la característica más importante del semipresidencialismo, en donde se muestra una estructura de autoridad dual con dos cabezas de poder. Hay una diarquía entre el presidente y el primer ministro. El problema con el sistema es que la estructura dual tiende a que se produzcan enfrentamientos, teniendo como consecuencia un parálisis por un ejecutivo dividido. Conclusión. Los sistemas políticos son claves para el funcionamiento de un gobierno de los países. De esta manera, su estructura tendrá mucho que ver con las consecuencias que tendrá este país. Los sistemas que hemos revisado en este trabajo se han establecido por muchos años en el mundo, por lo que si bien todos tienen una distinta característica, funcionamiento, ha dado frutos para que exista esta vivencia diaria entre los individuos, además del desarrollo personal de cada uno de estos sujetos. En estos tiempos modernos, en la mayoría de los países vivimos en democracia. El sistema de gobierno que debe prevalecer, en donde debe ser de gran importancia que la elección de los gobernantes sea por medio del pueblo, que sean representantes libremente elegidos por sufragio universal y mediante el principio de la división de poderes. Muchas gracias por su atención.